Tomamos, para estar seguro que estamos en compañerismo con Dios, es muy necesario usar 1 Juan 1:9. Si se cansan que yo lo repito es porque pienso que es tan importante. El único modo que podemos tener compañerismo con Dios es por medio de confesar. Y eso es algo que uno hace con privacidad, cada uno lo hace con Dios, y eso empieza el proceso de estar en santidad, así como le dijo Dios a Moisés cuando se acercó, le dijo: quítate tus sandalias porque estás pisando en lugar santo. Y hay que reconocer que él estaba todavía, todos los pies todavía estaban mugrosos, es que él necesitaba reconocer que estaba acercando a Dios. Cada vez que estudiamos su palabra, lo que queremos hacer para el Señor debe ser con la misma idea. Dios, queremos estar en compañerismo con Él, y eso es el modo que lo ha hecho por medio de confesar. Antes lo decían por traer un animal, matarlo, todo eso en un proceso por medio de un sacerdote. Nosotros somos sacerdotes y vamos directamente por medio del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Por eso podemos nomás confesar nuestros pecados. Ya cuando uno es salvo puede hacer eso. Vamos a empezar con eso, y entonces cada uno en su privacidad lo haga, y entonces empezamos el estudio. Padre, te damos gracias que nos has provisto este tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender, entender lo que son los conceptos del Nuevo Testamento, la teología que está ahí, para que puedan saber cómo interpretar y explicar a otros la verdad, y dar el Evangelio completo y claro. Padre, pedimos por tu ayuda, por medio de tu Santo Espíritu, y para que seas glorificado en lo que digamos, hagamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí estamos en esta sección siguiendo lo que es el Nuevo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, y es necesario reconocer que esto ya empezamos la semana pasada, y si ahí tienen donde están sus nombres, que pongan ahí, porque si no está marcado quiere decir que no llegaron. A ver qué más necesita. Pero vemos que el reino está proclamado y explicado en Mateo. Acuérdense, desde los 4 evangelios, Mateo es el que proclama el rey y el reino más que los otros, y da los detalles de eso. Y vemos aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, adelante hasta capítulo 7, estamos hablando de algo que se llama el Sermón del Monte. Ahí es cuando explica, se sienta por 3 capítulos, está explicando el reino. Era una llamada a los que lo escuchaban, ¿verdad? Para hacer un cambio interior, no nomás decir: bueno, soy judío, ya estoy en el reino, ya soy parte del reino. Entonces hay que hacer un cambio adentro, así como lo digo a Nicodemo. Si uno no nace otra vez, no puede entrar en el reino. Entonces es una llamada, y él les da, dando los requisitos para establecer este reino milenial, mesiánico. Y eso es cuando Cristo está aquí, está dando las reglas, cómo va a operar en este reino literal en la tierra. Tiene reverencia para cualquier momento. Hay muchas cosas que se dicen, es cierto, en estos 3 capítulos. Vemos que sí hay ¿cómo se llama? Relaciones que podemos agarrar y aplicar en nuestras vidas. Y decir: bueno, esto también nos sirve para lo que es durante el tiempo de la iglesia. Como no hay que
no hay que juzgar a otras personas. Es cierto. Cierto, en cualquier momento es la verdad. Ahí lo que estamos viendo es que Él está dando reglas que va a estar en lugar cuando está el tiempo del milenio, durante ese tiempo. Ahora podemos aplicar algunas, pero hay que hacer esa distinción, porque mucha gente, hay cosas que están ahí que no tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Vamos a aspectos de la vida en el reino, ¿verdad? Tanto cierto, vemos que, como toda la escritura, es provecho para nosotros cualquier tiempo. Los códigos éticos más detallados de la Biblia, aquí están en estos 3 capítulos, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Aquí vemos las características de la ciudadanía del reino. Vemos aquí en relación con Dios. Mateo 5, 3 a 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos es el reino de los cielos. Los que vamos a decir pobres en el senso que no son así como los judíos que tienen todo lugar y posición y todo eso, pobres en ese senso. Vemos en relación con el hombre, Mateo 7, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia, ¿verdad? Es que decir que Dios está en este reino, dice que si eres misericordioso con otra gente, pues Dios te va a dar misericordia. Si no lo haces, entonces va a ir peor. Y eso es más o menos como vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, si me obedecen, les voy a bendecir. Cuando entren en su casa, cuando salgan. Si no obedecen, en la otra parte de la ley dice, entonces se va a ir mal en tu casa y cuando salgas y todo eso. Entonces eso es el modo que Dios Jesucristo va a mantener en el tiempo del reino. Relaciones con el mundo, ¿verdad? Aquí, versículo 13, 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salado otra vez? Entonces eso quiere decir, sal que para nosotros era para dar sabor, más o menos, pero la idea es que la sal también se usaba como preservador, porque no tenían refrigeradoras ellos, ¿verdad? No tenían hielo para poder ahí conservar. La sal se usaba mucho para la carne y todo eso, para mantenerlo por más tiempo, para que no se pudra. En el mismo modo, los que son parte del reino van a mantener que no se vaya el país, la nación, a pudrirse. Y vemos aquí ahora con la ley de la ciudadanía, vemos en versículo 17, no penséis que ha venido para abolir la ley o los profetas, ni lo ha venido para abolir, sino para cumplir. Reconociendo que Cristo no vino a decir, bueno, ya no sirve la ley, lo voy a poner a un lado. Hay que reconocer que Él nació bajo la ley, cumplió los requisitos, todo lo que era necesario para cumplir con la ley. Él lo hizo perfectamente. Y es una de las razones porque podía ser nuestro Salvador, podía ir a la cruz, porque en Él no había ningún pecado. En esta sección de versículo 17 a 48, es la sección del sermón que presenta 6 leyes, ¿verdad? Estas, cada uno marca, habéis oído. Y eso, cuando oyes eso, estás diciendo, es lo que te platican los sacerdotes.
Es lo que ellos han dicho. Has oído. Pero entonces aquí dice, no mataréis. Y entonces habías oído, y esto se puede hallar, por ejemplo, aquí en versículo 21. Habéis oído que los que antepasados, de los antepasados, ¿verdad? No matarás, y a cualquier que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquier que diga roca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Quiere decir, va a ser más duro vivir en el tiempo del milenio, porque dice que Él va a juzgar a las naciones y va a estar bajo de barra de hierro, ¿verdad? Entonces quiere decir, va a estar estricto. ¿Y por qué? En ese tiempo, vamos a decir, van a tener todo. Van a tener comida, no va a haber enfermedad, van a tener todos, vamos a tener privilegios mucho más altos que nosotros tenemos. Y por eso se puede poner una regla más dura, porque ellos tienen más, entre más uno está bendecido, más se demanda. Y parece que eso, por eso estamos diciendo, es lo que está explicando para la que está parte del reino, y que va a ofrecer, que ofrece a ellos, es parte de las reglas que él está poniendo. Adulterio también, no, ahí dice en versículo 27, habéis oído, y se dijo, no cometéis adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces ahí vamos a ver, hay varios ahí hablando de divorcio, juramentos. Hay que cumplir con su palabra de uno, no poner nuestro juramento, decir, bueno, yo juro por medio del trono, el oro que está en el altar del templo. Dice, no, tus palabras deben ser tus palabras, no necesitas poner juramento. De oro, vemos aquí en capítulo 5, versículo 43 a 48, habéis oído, y digo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Entonces, eso no es algo que se halla en la Biblia. Vamos a decir, no está en la ley, que hay que amar nomás a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos. Eso no se halla, pero dice, has oído. ¿Por qué? Es lo que se ha enseñado a la gente. Y él está corrigiendo muchos de los errores de cómo ellos han interpretado la ley. Y aquí dice, no, dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por ellos, por los que te persiguen, ¿verdad? Entonces ahí reconocemos que lo que está haciendo Cristo en estas leyes, está diciendo, ustedes, teniendo estos privilegios de ser parte del reino, van a estar responsables de cumplirla va a darles más responsabilidad. Dice, ya no nomás los amigos o los que te tratan bien, hasta los que te tratan mal, hay que orar por ellos y todo eso. Ahora, les digo eso, que eso es lo que va a ser en el reino durante ese tiempo. ¿Tiene aplicación para nosotros? Sí, también. En este tiempo, Cristo nos dice, así van a saber si son mis discípulos, por medio de cómo los aman unos a otros. Y les dice, el mandamiento nuevo es, y eso se repite después, y dice que hay que amar como yo es amado. No nomás como tú quieres. Por ejemplo, en la ley decía, bueno, trata a otra gente como tú quieras que te traten a ti. Bueno, eso tiene, vamos a decir, un nivel de conocimiento. Me tratas bien, yo te voy a tratar bien. Eso
en amar. Entonces, la idea es que Él levantó, para nosotros, la iglesia, levantó la ley y dijo, no, ustedes no hay que, este es nuevo, tú necesitas amar a otros como yo les ha amado. ¿Y cómo lo hizo Él? Él se entregó en la cruz, murió por nosotros, cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Él no está demandando algo que Él mismo no ha hecho. Entonces aquí seguimos en capítulo 6, conducta de la ciudadanía, en la ciudadanía del reino, ¿verdad? Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, y en otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta conducta, ya como tratamos a otros, ya empezó con la idea de amor, pero ahora como en nuestros tratos con otros, dice, no debemos estar buscando que gente vea qué estoy haciendo, qué tanto dinero estoy poniendo en el tesoro, en el diezmo. No, debe ser algo que tú haces las cosas escondidas, que nadie sepa, no te importa, no es Dios que sepa. Y es lo que Él está haciendo una distinción entre cómo ellos han estado entrenados por medio de los sacerdotes y los escribas. Ellos han enseñado varias cosas. Él está diciendo, aquí es como se debe tratar. Y vamos a decir, está poniendo estas reglas cuando el reino empiece. Habla de eliminar lo que es hipocresía, ¿verdad? Hablando de la limosna, ofrendas, la oración. Aquí en versículo 6:5 dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ya si uno lo hace para que otra gente lo vea, pues recibe recompensa en el senso que ellos te van a decir, esa es buena persona, qué buena persona es ese. Ya se acabó. Lo que Dios quiere es que diga, yo lo hago y que Él me recompensa, y esa recompensa no es de un segundo, 2 minutos diciendo qué bueno eres. Él te va allá en el cielo, es donde recibimos la recompensa que nunca se separa. El ayuno también, por ejemplo, no hay que ser hipócrita, decir, bueno, mira, ya no como por un día y te ves como que no has comido por un año. Te pareces, te vistes en ese modo. Él dice, no, ponte perfume, ver que gente ni sepa que estás haciendo esto para el Señor. Es algo entre tú y Dios. Vemos, hablando de la conducta en frente de otra gente. Vemos la conducta de la ciudadanía del reino, limosna, ya vamos, y déjame ver ahora, sí. Entonces empieza en capítulo 7, ya cuando llegamos aquí, está dando advertencias a la ciudadanía del reino. Y aquí vemos que, en el capítulo 7, utilizando el discernimiento propio, uno debemos de investigar, no hacer cosas nomás porque sentimos que es lo que Dios quiere. Aquí, por ejemplo, juicio propio, aquí en Mateo 1, capítulo 7, 1 dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzgáis, serás juzgado, y con la medida que midéis, se os medirá. Uno dice que la idea es que si uno está
hablando de otra persona. Y vamos a decir, lo ve, dice, esa persona no sirve porque mira, esta hizo esto y esto y esto. Y la acusa a la otra persona. Lo que Dios está diciendo aquí, dice, lo que va a pasar, así como tú juzgaste a esa persona, ¿sabes qué? Dios te va a juzgar a ti. Y a la medida, por ejemplo, cada uno de esas cosas que has mencionado tiene un pecado, será un pecado, ese pecado tiene su recompensa. Dios castiga por ese nivel. A ese nivel, dice, a ti te lo vas a recibir. Entonces, vea, por eso no hay que ser chismoso o chismosa, ¿verdad? Porque aquí lo que está diciendo, lo que va a pasar es que Dios va a decir, bueno, sí, tú dices que Él hizo eso, y si lo hizo, como quiera, tú vas a recibir también esa medida de castigo. Pero si no lo hizo, bueno, te hace peor, porque estás mintiendo, es otro pecado, entonces otra vez va a ser más peor. Es mejor dejar la boca cerrada y nunca juzgar a nadie. Pueden ser las peores personas, pero no juzgar. ¿Por qué? Porque Dios usa este tipo de castigo. Y entonces dice, le está hablando a estos religiosos, mira tú, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no das cuenta de la viga que está en tu propio? Entonces tú también, Dios quiere que nosotros veamos a nosotros y decir, tengo este nivel o este pecado, esta área donde yo estoy débil, es la área que debo estar trabajando, mejorando, es lo que está diciendo aquí. Antes de poder ayudar a otra persona, primero llega, si es un pecado más grande que tú tienes, ¿para qué estás viendo los pecados pequeños de otras personas? ¿No? Es mejor primero arreglar tu propia casa antes de ir y tratar de ayudar a otro, en ese senso. Es lo que vemos aquí. Entonces, eso es parte de trabajando con él. Pero aquí están las advertencias. Y dices aquí en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, aquí yo creo que Cristo está hablando a gente que potencialmente puede entrar al reino, que vamos a decir, no necesariamente son creyentes todavía. Y Él por eso está advirtiéndoles, si ya le estoy dando los datos, cómo va a ser el reino, pero ahora, para poder entrar a ese reino, dice que hay muchos que dicen, es muy amplio, que hay religiones de diferentes tipos, ¿verdad? Mucha gente dice, hay muchos modos que llegar al cielo. Pero Él está diciendo, no, la mayoría de gente que le hables cada día, no van al cielo, van a ir al infierno. Y es lo que está diciendo aquí, la mayoría, porque dice muchos, dicen aquí, que muchos van a, ancha la puerta y amplia, y dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, hay muy pocos que van a entrar al cielo. Por eso nosotros debemos estar cuidados, diciendo, hay gente allá afuera que, vamos a decir, nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, nuestros nietos, son los que no van a entrar. Y por eso aquí Cristo está dando estas advertencias. Es muy necesario decirles, aquí está angosto y es el único modo. Yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es lo que Él está diciendo en este
en este grupo de público, porque estamos hablando, él está hablando a muchos judíos que están ahí. Ellos no van a entrar. ¿Por qué? Porque están involucrados en su religión, en su pensar que ya tienen su lugar. Soy judío, voy a entrar. O soy judío y soy sacerdote, soy escriba, y está diciendo, eso, hay muchos van por ahí, pero no van a entrar. Y entonces es donde seguimos, les da la advertencia también en el versículo 15 de los falsos profetas. Dice, cuidaos por los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿de quién está hablando? De los religiosos, de los líderes, de que están ahí mismo. Que ellos no tienen interés de ellos tienen su interés propios. Y por eso ahora mismo se puede ver muchas telenovelistas que están ahí enseñando y todo eso, y buscando dinero y todo eso. Hay que estar cuidado. Aquí habla, hay que tener discernimiento propio para evitar caminos que van a la destrucción, falsos profetas, ¿verdad? Y hacer obras que condenan. Ahí en Mateo 21, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ahí está hablando de gente que piensa ya tiene lugar en el cielo. Y aquí les dice, y muchos me darán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos de fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré, jamás os conocí. Apartados de mí los que practican iniquidad. Ahora, para mí, cuando leí este pasaje, a mí me asustó. En el senso que yo pensaba, bueno, estos están hablando de sacar demonios de otra gente, que no es bueno. ¿Y por qué a esto no van a entrar al reino? Porque notan lo que están diciendo. Nosotros hemos hecho. Están pensando por sus propias obras van a entrar al reino. Él no es que está diciendo Cristo, esto no sirve, no debe hacerlo. Lo que está diciendo es, estos están viniendo a él y a decirle, la razón que voy a entrar al reino es porque las cosas que yo he hecho. Y es para la razón porque estas gentes están condenadas. Hay muchas buenas personas que van a ir al infierno porque piensan así como este grupo de personas. De decir, por las cosas que ha hecho, yo he ido a la iglesia, yo he ayudado a los pobres, ha dado esto, y entonces piensan con eso van a entrar al reino. Y ese es el problema. Entonces, ahí cuando esta advertencia grande al fin de todo, dices en el versículo 26, y todo el que oye estas palabras mías y no los ponen, los dos cimientos. Dices, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, serán semejante a un hombre sabio y edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Poniendo su fe en Cristo, eso es lo que le salva. Y en ese caso hay muchas cosas que pueden suceder, vientos, destrucciones, pero ese todavía se mantiene salvo. La otra persona que no lo pone en práctica, dice aquí, y cayó lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y en grande fue su destrucción. Entonces ahí es donde termina, capítulo 7, termina el sermón de en el monte. Ahora, sigue en
lo que vamos a ir. Vamos a ver que durante el tiempo de Cristo aquí en la tierra, ofreció el reino, pero vemos que está rechazado. Y durante este tiempo, creo que el capítulo, capítulo 13. Capítulo 13 representa ya que los judíos, los que vivían, los líderes, la nación de Israel rechazó lo que Cristo estaba ofreciendo. Él era el rey, estaba ofreciendo el reino, y ya cuando se rechazó, Cristo ahorita da un plan de lo que va a suceder desde su tiempo. Es un resumen de parábolas, revelan algunas características principales durante el tiempo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Vamos a decir, cuando Él estaba aquí era la primera, entonces la segunda venida va a venir después que la iglesia termine y cuando Él viene al fin de la tribulación y entra y empieza el reino. Se ofrece este reino, ya se le quita de esa generación y se lo va a dar a otra, y la otra es la que al fin de la tribulación entra al reino. Y por eso este capítulo 13 es muy importante para nosotros, porque ahí estamos nosotros, entre medio, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos por ejemplo aquí en 13:1 a 23 habla del sembrador, ¿verdad? Salió de la casa y se sentó a orilla del mar. Entonces ahora va una gran multitud se junta, y el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y sembra parte de la semilla y cayó junto al camino, vino las aves y se la comieron. Otra parte cayó, y ahí habla de diferentes lugares donde la siembra era, hay que entender la interpretación, la siembra es la palabra de Dios, el evangelio, es lo que está plantando a todos lugares, no nomás un lugar, todo tipo de lugar. Y vemos aquí el sembrador es Cristo, las semillas son las personas que reciben la palabra, que ellos crecen ya que está acá en la tierra, o reciban, y el campo es que siembran es el mundo, es decir, todo el mundo recibe el evangelio. Vemos la interpretación de los dos, de los que reciben la palabra, individuos que no dan fruto, son las personas, algunos donde vienen los pájaros en estas parábolas, todas esas son cosas malas, son como Satanás. Después se explica que Él es el que quita lo que han recibido y Él lo hace, y vemos que y otros individuos que no dan fruto, no entienden y oyen, pero otros que oyen y tienen experiencias emocionales y pronto se marchitan, y algunos dan diferentes niveles de fruto, que tanto, no todos vamos a ser lo mismo, todo creyente no produce al mismo nivel de producción. Hay fruto del Espíritu Santo, pero cada creyente hay que hacer esa decisión diaria, no es algo que automáticamente pasa. Vemos que todos hacen profesión, pero solo un grupo dan fruto para el reino. Vemos que la otra es el trigo y la cizaña, ¿verdad? El sembrador otra vez es Cristo, el campo es el mundo. La buena semilla produce los hijos del reino, y
cizaña son los hijos del diablo. Los que segadores, hacen el trabajo final al fin de la tribulación, son los ángeles. Y entonces Cristo está dando eventos que va a suceder. De los que van a salir de la tribulación son los que los ángeles salen y separan. Dice, estos son las ovejas y estos son los cabritos. Y entonces de ahí los cabritos van al infierno y las ovejas entran al reino. Entonces, al fin, vemos también el gran grano de mostaza. Vemos que el sembrador es Cristo, el campo es el mundo y el reino es el árbol grande que se dice que sale. Ese es el reino. Y notan que ahí algunos pájaros se juntan y se ponen en los brazos del árbol, ¿verdad? Y es lo que pasa. Entre lo que se puede decir el reino de Dios, vemos que entran Satanás y sus mensajeros y sus falsos profetas. Van a estar ahí sostenidos por lo que es el reino. El árbol donde los malvados, pájaros, son soportados dentro del reino durante esta edad, durante nuestro tiempo. Van a ser mixteados, así como vemos a los otros que dice que las semillas que son hijos de Satanás y hijos de Dios. Vamos a crecer juntos durante este tiempo, no va a haber distinción. Vemos la levadura. La levadura significa algo malo cada vez. Cuando uno ve que está hablando de levadura, es algo malo, nunca. En Éxodo, Levítico, todos esos tienen la misma idea. Representa la mala doctrina que entra entre los creyentes, ¿verdad? El Señor estaba diciendo que este tiempo presente se caracteriza por la mala enseñanza que impregna la verdad. La verdad está ahí, pero entonces empiezan a poner cosas que no son, y por eso todo se malogra. Es la idea de lo que es la levadura. Y es lo que hizo Satanás tentando a Jesucristo. Pues, cuando él le dice, está escrito, el hombre sobrevive por pan no más, pero por cada palabra que viene de la boca de Dios. Viene Satanás, luego dice, está escrito, y empieza a agarrar un pasaje fuera de contexto, lo cambia un poquito y se lo presenta a Cristo. ¿Ves? Aquí está escrito, si te tiras, Él va a mandar los ángeles para sostenerte, para que no te dañe. Ahí el contexto no tiene nada que ver, está hablando de un accidente. Si te tropiezas, no si te avientas, si te tropiezas, es una distinción menor, pero suficiente para malograr todo lo que es la verdad que estaba ahí. Vemos el tesoro escondido en Mateo 13:44. El hombre es Cristo, el tesoro, el hombre que sale y halla el tesoro, ¿verdad? El tesoro parece que ser como Israel. Vemos ahí en Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si en verdad escuchéis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces parece Cristo se está dando este tesoro, se ha utilizado para Israel. Parece que cuando Él vino, ¿qué vino a hacer? A rescatar el rebaño, ¿verdad? Lo que de destrucción. Vemos los judíos formaron parte de la multitud salvada de esta era del tiempo y de su salvación, como
la de todos los que son salvos, ¿verdad? Basan en la muerte de Cristo. Algunos vemos que cuando Cristo daba el mensaje, la mayoría, un gran grupo y especialmente los líderes, rechazaron. Pero tal vez había un pocos que dicen creyeron en Cristo. Y nomás en cada capítulo podemos ver a veces una sección nomás dice pocos o algunos creyeron. Y de eso está hablando, de esos tesoros. Y ahora vemos cuando dice de la perla, Mateo 13, 45 y 46, parece que aquí, dedicado el hombre otra vez, es Cristo, que haya la perla, y esto, la perla para los judíos es algo sucio. ¿Por qué? ¿De dónde viene la perla? Es por medio de una hostia, y hay un acetón. Entonces no es algo limpio, no se debe de comer. Y por eso para ellos, y por eso son los gentiles. Para ellos ese es el modo que ellos pensaban de los gentiles. Y vemos que Cristo se entregó por los gentiles. Y Pablo llama esto un misterio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se hablaba mucho de los judíos. Sí, habla que va a haber salvación a todas las naciones, todo eso, pero no se explicaba mucho más. Pero aquí vemos que Cristo, en Efesios, por ejemplo, Pablo habla de eso. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el amor de vosotros y vuestros gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que mí fue dada por vosotros y que por revelación me fue dado conocer el misterio de cómo antes antes escribía brevemente. Él explicó algunas cosas en el pasado, pero vemos el misterio. Esa palabra vamos a decir, se utiliza más para los que es la iglesia, porque los profetas, Moisés, todo eso, ni sabían nada de un tiempo de la iglesia. No había nada en el Antiguo Testamento. Entonces, al fin, el último del capítulo 13, él otra vez empieza y habla de lo que va a suceder al fin. Dice en Mateo 13, el reino de los cielos también es semejante de un red varadera, y que se echó al mar y recogió peces de toda clase. Entonces ahí es donde los sacan ya cuando se juntan, se sacan los malos y se llevan los buenos. Y eso es lo que va a suceder al fin de la tribulación. Y después vemos con más detalles Mateo 25, 31, 45, 6 es donde se explica mucho más. Y entonces por eso digo, capítulo 13 nos da una panorama, visión desde el tiempo de Cristo hasta hoy, y hasta cuando Él regrese la segunda vez, cuando establezca su reino. Vemos con el reino profetizado. Entonces, vemos que en el discurso de Olivet, es otro tiempo donde Cristo está hablando. Acuérdense, Mateo da muchos detalles, a veces está sentado y Cristo da mucha revelación por medio de parábolas y a veces hablando a sus discípulos. Vemos que este discurso contiene un elemento temporal. Cuando digo eso, estoy hablando que nos da, esto pasa, entonces esto pasa. Acuérdense que eso es un narrativo, así como Génesis, el primer día, segundo día, tercer día. Aquí Cristo en su predicación está haciendo lo mismo. Aquí, por ejemplo, Mateo 24, 8 dice, pero todo esto
es solo el comienzo de dolores. Y entonces uno dice, pues, ¿qué es esto? Hay que ver en los versículos antes. Los discípulos estaban preguntando, dijo Jesucristo que iba este templo, todo lo que ves aquí va a ser tumbado, no va a haber una piedra sobre otra cuando esto termina. Y entonces le vienen a preguntar esta pregunta a Cristo, en versículo capítulo 24, y estando sentados en el monte de los Olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos cuándo sucederá esto, cuando va a tumbar el templo, y cuál será el señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Y respondiendo Jesús, mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Entonces ahí empieza a hablar contestando estas preguntas. La pregunta sobre cuándo va a suceder el templo, eso no lo menciona, no da muchos detalles, no lo contesta, pero sí contesta las segundas dos preguntas. ¿Qué es la señal de tu venida? Y cuándo va a ser, cuando vas a regresar. Y entonces ahí empieza. Y entonces habla de los falsos profetas, guerras, y habrá oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario todo esto sucederá, pero todavía no es el fin. Entonces va a haber guerras. ¿Ha sucedido eso? Sí, ha habido guerras mundiales, primera, la segunda. Hoy hay guerras en todos lugares. Uno puede ver por las satélites todo lo que es guerra acá en Rusia, todo eso. Y rumores de guerras, quiere decir, no es guerras completas, son guerras atrás. Hay gente, un país está soportando este grupo contra este grupo, pero es rumores, no es definitivo, como la guerra mundial 1 y 2 ya se sabía. Este es el que estas 5 naciones están poniéndose contra estos 4 y se podían distinguir. Ahora ya esos rumores, en el mismo modo, es lo que está sucediendo. Y entonces, porque levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Eso ha seguido. Ahora se oye más porque tenemos las noticias. No para estas mismas, vamos, niveles de terremotos y todo eso sucedían, pero no estaban publicados tanto. Ahora ya lo tenemos por la televisión, podemos hacer en el mismo día, saber lo que sucedió algo en el otro lado del mundo. Pero dice aquí, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Y yo pienso que el comienzo de dolores, Olivo, está hablando algo en los primeros 7 años, de los primeros 3.5 años de la tribulación. Ahí es donde se va a concentrar. Es cuando si vemos el libro de Apocalipsis, habla que el hombre que está sobre el caballo blanco sale, para poder empezar a amenizar y conquistar, pero sin guerra. Ya después hace guerra y todo eso. De eso está concentrado. Estos 3.000 años son lo que se puede decir el comienzo de dolores. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serás odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Durante la tribulación empieza con nomás incrédulos, no va a haber nadie creyente porque todos los creyentes salieron en la iglesia. Empieza y entonces vemos durante la tribulación Satanás sale, el anticristo, y vemos que ellos están persiguiendo a cualquier persona que siga al Señor. Y es lo que sucede, aquí está hablando. Van a ser perseguidos y matados y todo eso, mártires van a ser.
Bueno, ahí no podemos ir por todo eso porque esta es otra clase, que es en la cristología. Pero quiero que sepan que Cristo, antes de irse, eso es lo que le está dando información para que estén preparados. No esta generación no va a ver estas cosas. Los que van a ver estas cosas son los que están en la tribulación, ¿verdad? Eso todavía a lo mejor existe, a lo mejor todavía otros 1000 años todavía no vienen. Pero todos estos detalles son cosas que para él está diciendo, cuando eso sucede, la gente que están vivos van a leer esta parte y van a decir, sí, Dios nos dijo, Jesucristo nos dijo que iba a suceder. Y para darles bastante revelación antemano lo que va a suceder. Y como digo, vemos que cuándo será esta destrucción, está hablando del templo, y cuál será el señal de la venida, y cuáles serán los signos del fin del tiempo. Obviamente para los que están oyendo, pensaban esto está hablando de cosas que van a suceder luego en un poco tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo no dice, bueno, va a ser 4,000 años, o todavía va a ser, no les da, nomás es que Él quiere que cada generación esté preparado para su segunda venida. No decir, bueno, no va a venir hasta otros 2000 años, pues entonces puedo hacer estas cosas. Él quiere que cada generación esté cuidado porque en cualquier momento Él regresará, entonces va a empezar estos tiempos. Cuando hablamos de perturbaciones físicas, en Mateo versículos 6 y 7, creyentes, ya vimos eso. Y entonces vemos al fin, ya después de explicar muchas de las cosas, y yo creo que aquí, en este mismo pasaje, persecución de los creyentes, pero entonces cuando hablamos de mitad de la tribulación, aquí es donde dice en versículo 15, por tanto, cuando veis la abominación de desolación que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lee, que lo entienda. Entonces ahí está hablando Daniel, eso es el capítulo 9, donde dice que el anticristo, bueno, vamos a decir, el príncipe que viene, va a hacer un arreglo con muchos por 7 años. Y entonces en mitad de los 7 años, él para lo que es el sacrificio en el templo, y entonces él se pone un estatua o algo en el templo en esa mitad. Por eso sabemos qué tanto tiempo. Cuando eso sucede, dice, sepan que ellos van a saber exactamente de ese día, 3,5 años va a ser el fin. Algo que les quiero mencionar también es, durante este tiempo no hay señales, no podemos apuntar, bueno, esto está enseñando que en 5 días o en poco tiempo Cristo regresa, no tenemos nada. Esto nos está diciendo, durante la tribulación, ellos tienen tiempo. Para cuando Dios trabaja con los judíos, Él les da un reloj. Así le dijo que va a haber 490 años dados al pueblo. Es lo que dicen en Daniel 9. Ya sucedió 489 años, que es cuando Cristo muere y todo eso. Se paró el reloj. Y entonces por eso todavía les debe 7 años a los judíos. La tribulación es Dios cumpliendo su palabra, que va a cumplir los 490 años, y a los judíos. Y aquí está dando detalles de lo que pasa durante esos 7 años. Y dice que va a haber grandes señales para engañar a la gente.
este anticristo va a tener un falso profeta y él va a poder hacer maravillas en frente de la gente. Y muchos van a ser engañados y él por eso lo está dando precaución que no lo haga. Y entonces la otra, ya para cuando estamos hablando del fin, aquí en Mateo 24:14, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Como digo, cronológicamente nos está dando los 7 años del principio, que va a suceder. En el principio va a haber guerra, va a haber rumores de guerra, todo eso. Y entonces, cuando pone estatua ahí en el templo, ya está en medio, esto es el fin. Y vemos cómo se cumple eso en Apocalipsis 14:6, habla del ángel que sale y da el evangelio eterno a todo el mundo. Entonces no es que la iglesia lo hace, que vamos a dar eso, entonces Cristo regrese, no. Alguna gente piensa que de eso está hablando, pero no, en Apocalipsis habla que este ángel sale el mediodía en todo el mundo y empieza a anunciar el evangelio eterno. Entonces ya viene el fin. Una pregunta. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de cuando se refiere al fin, es ya la iglesia ha sido levantada Sí. y es después de los 7 años. Sí. A eso se refiere el fin. Eso exactamente. A eso se refiere. Me refiere el Y fin. entonces, muchas iglesias aquí, exactamente por eso que está diciendo la presentación mundial, va a ser antes de la venida de Cristo. Sí. Usted sabe eso. Sí. Eso es lo que usted está diciendo ahorita. Por eso que no es así, exactamente. Entonces es cuando el evangelio es lo que se espera, la gran, ¿cómo se dice? No. Estamos Sí. hablando de la predicación. Sí, sí. Dicen que va a venir, ¿cómo se le llama? Lo que supuestamente hubo en Asia, un gran avivamiento que viene la, Sí. una gran Sí. evangelización. Se va a mejorar el mundo y a ese mundo. No, Sí. no es que Antes se de- vaya a mejorar, sino bueno, que se va va a a ser. haber una gran predicación y eso Sí. va a suceder antes del pacto. Sí. Eso es lo que dicen muchas. Sí. Pero usted dice que no. No, porque eso si va a uno- ocurrir Sí. cuando estamos en los 7 años. Sí. Nosotros vamos a estar en el cielo en el rapto. La iglesia. La iglesia. Aquí va a estar los judíos. Otra vez Dios va a trabajar por medio de los judíos. Por eso salen los 144,000 evangelistas judías, los 2 testigos, todo durante los 7 años. Y al fin sale el ángel. Por eso les di aquí en Apocalipsis 14. Creo que era. ¿Dónde lo puse? Aquí lo tenía. Apocalipsis 14:6 dice. Sí, ahí donde dice el ángel sale en medio de todos los lugares y da el evangelio eterno. Y entonces vemos que es el fin cuando Cristo regresa y entonces empieza lo que es el reino milenial. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de la agua. Porque dice, ha llegado el fin, ha llegado el tiempo donde va a juzgar y va a separar a las ovejas y los cabrios y entonces va a empezar su reino. ¿Los testigos quiénes serían? Los ¿Dos testigos? Los 2 testigos yo pienso que es Moisés y Elías. Son los 2, ¿por qué? Son judíos y también los 2 parece que el cuerpo de Moisés está preservado porque dice que peleó Satanás y el ángel Miguel sobre el cuerpo de Cristo, de Moisés, y él es el que, y vemos las señas, por ejemplo, de poder parar de lobizna, todo eso. Son las cosas que hicieron Moisés. Son los 2 que fueron levantados, Sí. ellos no sufrieron muerte. Sí. Ajá. Y bueno, Elías sí se fue sin morir. Moisés murió
pero como digo, estaba escondido. Dice que su cuerpo estaba, Dios lo puso en un lugar que nadie sabe. No se sabe dónde está el cuerpo de Moisés, pero dice en Judas, creo que es donde dicen que se peleó Satanás sobre el cuerpo. Entonces ahí por eso pensamos son los dos. Sí, exactamente. Porque dice que murió aunque sus ojos todavía estaban vivos y todo eso, pero él murió, dice la escritura. Ok. Entonces lo que... ¿Qué versión es la que usted lee? Yo estoy usando lo que es la Biblia de las Américas. Porque no es Reina Valera ni NTV. Bueno, la razón que lo uso es porque yo lo entiendo mejor. Y yo sé que la Reina Valera usa palabras que ya la mayoría de gente no lo usa. Y por eso me parece más adecuado para especialmente estudios así. Ahora, aquí vamos a ver, la siguiente es... Otra es ilustraciones sobre lo que es el reino. Ilustraciones sobre lo que es el reino que Cristo usó en sus explicaciones, especialmente aquí en Mateo. Vemos la higuera. Higuera era lo que es Israel. Cuando ven los señales, deben de estar preparados porque el tiempo de regreso de Cristo ya está cerca. Ahí en el versículo 24-32 dice, y la higuera aprender y de la higuera, perdóname, aprender la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa las hojas, sabéis que ha venido está cerca, el verano está cerca. Entonces debe ser, dice, es cuando va a producir. Acuérdense que una vez Cristo andaba creo que una semana antes de ir a la cruz, va y ve una higuera ahí y dice, ¿dónde buscó? Y tenía las hojas verdes, llegó y no tenía nada para comer. Y entonces dice que lo maldició. Y entonces se cogió. Y entonces quiere decir, él está, es la ilustración, lo explica aquí, es que estaba esperando que Israel esté listo, debía de saber que su Mesías, su rey, ya está ahí. Y por eso ese día va a Jerusalén y se presenta como rey. Dice, cuando se siente sobre el asno y entra una semana, y entonces empezamos, Hosana, Hosana, bendito sea el nombre que viene en el nombre del Señor. Debían de aceptar y decir, este es el rey, pero no lo aceptaron, lo rechazaron. En unos días lo maldicieron, lo mataron, ¿verdad? Vemos también, dice que también en Mateo 36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo Padre. Dios es el Padre, es el único que sabía, apuntó el día. Jesucristo, uno dice, bueno, que no, Cristo es Dios, debe saber todo. Es cierto. Acuérdense que cuando Él vino, Él mismo se limitó a lo que iba de su deidad. Quiere decir, Él vino a hacerse hombre, morir en la cruz. Como Dios no puede morir en la cruz, necesitaba ser hombre 100%. Y por eso reconocemos que es el Dios hombre. En este caso, Él dice, no, sino el Padre nomás. Pero notan aquí, dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, ahora, ¿dónde está eso? Hay que ir a Génesis capítulo 6 para ver qué estaba sucediendo. La maldad crecía, había puro... Y vemos que la gente
dice que Noé era un predicador de rectitud, de justicia, y le estaba dando el evangelio a toda la gente, pero nadie lo aceptó. Y entonces, de eso está hablando, que Cristo cuando Él viene, es lo que va a pasar. Y vemos varias veces en Apocalipsis, habla de los que moran en la tierra, cuando las dice, piden a las piedras que les caen, y en lugar de arrepentirse, en lugar de maldicen al Señor, al que está mandando estas cosas. Sí, es comparable en el día. Y entonces también vemos el reino, dice, en el versículo 40. Aquí está dando diferentes ilustraciones. Entonces estarán dos en el campo, y uno será llevado y otro será dejado. ¿Okay? Uno dice, pues, ese es el rapto. No, aquí está hablando cosas que está hablando del fin del tiempo. Ya el rapto ya sucedió 7 años antes. Aquí está hablando de esa separación entre las ovejas y los cabrios, los que van a poder entrar al reino. Los que están llevados son los que van al infierno. ¿Me notan? Sí. No entiendo. Yo, ok. Yo le decía que es lo que no entiendo. No, yo soy español, lo entiendo. Ok. Lo que no entiendo es, ustedes pueden a veces van a ser separados. Los cabos de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas y la iglesia? Ok. Bueno, por eso digo, durante la tribulación, en el principio de la tribulación no va a haber, buenas preguntas. Principio de la tribulación no hay ningún creyente en el mundo. ¿Por qué? Salió la iglesia. Todos los creyentes salieron. Tienen nuevos cuerpos. ¿Quién queda? Los incrédulos. Los que han rechazado. Ahora, bueno, entonces durante ese tiempo, los judíos, los 144,000 evangelistas, los 2 testigos están yendo, dando el evangelio otra vez. Y todavía tienen vida. Algunos van a aceptar. Ese grupo que acepta el evangelio son creyentes. En esos 7 años, si empiezan en el principio, pues van a durar 7 años sin morir para poder entrar al reino en su cuerpo natural. De ellos salen los creyentes, y por eso digo, eso, las ovejas son los que lo siguen. Pero qué bueno. Entonces los gentiles, ningún gentil va a aceptar. Sí, va a haber gentiles, porque después hasta habla los que tratan bien a los que son creyentes judíos, los gentiles que los tratan bien, Dios también les tiene recompensas. Van a entrar, pero no son parte del reino, pero van a tener bendiciones. Van a ser bendecidos. Van a poder entrar a lo que es el reino, pero no van a ser parte del capital, porque vamos a reconocer, durante el tiempo que Cristo viene, va a estabilizar Israel como el centro de todo el mundo. Judíos, los que van a estar ahí. Todos los que están, otras naciones van a estar ahí. Esas naciones, nosotros, los gentiles, no nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros regresamos como la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero la distinción que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, había judíos y gentiles. La única distinción. Entonces la iglesia en el rapto sube. Así es. Sí. Ok, sube. Y el reino, después de los 7 años, se establece aquí, sí, solo con los judíos. Así es. No, lo que estoy diciendo es, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento nomás había judíos y gentiles. Ahora, cuando la iglesia empieza, ya durante este tiempo, cualquier judío o gentil que cree en Cristo, ya es parte de la iglesia. Ya pierde lo que es la distinción. En la iglesia no hay distinción entre judío y gentil. Somos iglesia. Eso sale, estamos arriba, tenemos un tiempo donde va a haber el tribunio de Cristo, donde Él hace juicio sobre las obras que hemos hecho. Aquí en la tierra va a ser judío y gentil otra vez, así como antes. Y de ahí va a haber creyentes que vienen de los judíos y los
gentiles, y al fin de la tribulación va a haber creyentes y no creyentes. Los que no son creyentes, sean judíos o gentiles, van al infierno. Entonces los que entran al reino van a ser judíos. Ellos van a tener ciertos derechos porque Dios ha prometido a los judíos la tierra y todo eso, van a tener derechos, pero todavía va a haber naciones que son gentiles fuera de ahí, y entonces ahí es donde ellos van a recibir la misma, van a gozar de lo que es el reino de Dios, de Jesucristo. Ok. Y cuando hablamos aquí ya hablamos eso. Entonces vemos en Mateo 20, otra vez Cristo sigue, versículo 42, 44, dice: por tanto velad, porque no sabéis qué día vuestro Señor viene. ¿Okay? Y entonces ahí explica, dice el que es dice, pero comprende esto: si el dueño de la casa hubiera sabido qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habrían estado alertas y no habría permitido que entrara a su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces ahí dice, en cualquier momento, ellos no van a saber exactamente de quién está hablando. Los que no son creyentes. Los que no son creyentes no saben. Los que son creyentes, ¿qué van a saber? Van a tener la Biblia, van a creer y saber. Pero por eso hay que estar preparados. ¿Cómo va a estar preparado? Hay que saber la palabra de Dios. Hay que aprender, sí. Una pregunta que yo he escuchado siempre y como he entendido, cuando se utiliza estos dos versículos de los que están en el campo, uno será tomado y otro será dejado, dos mujeres moliendo, una será tomada y otra dejada. Yo he escuchado muchos predicadores que esto lo toman como el rapto. Sí, yo sé. Sí. Rapto. Por eso el contexto, un texto fuera del contexto es pretexto. Por eso digo, aquí el contexto está hablando de la venida de Cristo. Todo esto está veniendo, y la venida de Cristo no es, esto está hablando de la venida de Cristo a la tierra. Viene Cristo, pero nomás en la nube para la tribulación, para nuestro rapto. Ahí, y regresamos con Él al cielo. Sí. Él no viene a la tierra. Ya después de los 7 años, Cristo viene a la tierra, en el monte de Olivo. Y entonces ahí es cuando de eso está hablando, de esa separación de los que son creyentes y los que no son creyentes. Pero también tengo entendido que esa separación se va a dar en el juicio. Va a haber un juicio donde el Señor... Otro juicio. Hay un juicio en el cielo, sí, pero eso nomás para los creyentes y para la iglesia. Para la iglesia no es para decir, este creyente va al infierno, sí. Eso es nomás para recompensas. Acá en la tierra va a haber la distinción entre quién es creyente y quién no es creyente. Los que sobrevivieron a la gran tribulación, sí, a eso se refiere, de los que creyeron y que permanecieron vivos, sí, ya en la venida visible de Cristo. Sí. De eso está hablando. El Señor Jesucristo, en ese momento, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, entre, sí, va a haber como juicio también, sí, de todos los pueblos y naciones, sí, que sobrevivieron al anticristo, sí, y a la tribulación. Exactamente, sí. Okay. Eso. Y esto es como digo, esto es una ilustración. Imaginen cómo exactamente va a pasar. Dice que los ángeles van a venir y separarlos. Van a separarlos. Entonces eso es parte, y algunos van a ser echados al lado al infierno y otros van a entrar al reino con Cristo. Entonces ahí es donde se dice que la iglesia viene a reinar con Cristo, y es donde se dice, sí, que la iglesia Oye, sí, pregunta. Entonces ahí es donde se dice que la iglesia viene a reinar con Cristo, o sea, sí, viene a gobernar. Sí. Nosotros venimos, o sea, sí, nosotros vamos a tener cuerpos resucitados, limpios, y no pecamos. Después de los 7 años empieza el milenio. Sí. Sí, okay. Sí. Entonces en ese milenio, entonces en ese
listo a gobernar la Sí, nación. Ahí sí, es. sí, exactamente. All right. Ok, vemos que habla del siervo fiel, aquí en Mateo 24-45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su casa para que se dé la comida en su tiempo? Ahí vemos que los judíos, cuando Cristo venga, bendecirá al creyente fiel, pero conducirá al malvado incrédulo al infierno. Y no podemos ir por todo esto porque si no, nos acaba el tiempo. Ok, seguimos. Estas son las ilustraciones, ahí tienen los versículos y ahí tengo la explicación que pongo por cada uno de ellos. Pero qué bueno que entiendan. Ahora, ya terminamos con lo que es los evangelios. Ahora vamos a empezar al siguiente parte, número 2, que es teología de los hechos. A ver qué nos son. Sí, muy bien, Teo. Ya, ahora sí, ya cuando están viendo un versículo o algo, contexto en los evangelios, van a tener mejor idea y no interpretar cosas que no están ahí. La iglesia no está en los evangelios. Dios no está, Jesucristo no está explicando, Él habla de la iglesia futura. Y entonces, y aquí en Hechos es cuando se cumplen ciertas cosas que Cristo prometió. Vamos a ver primero la introducción al libro, la filosofía del plan de Hechos, porque cómo el Espíritu Santo utilizó o escribió los Hechos, y entonces vamos a ver la teología de los Hechos. Y cuando hablo de teología, y como hemos hecho en los evangelios, nos está dando qué Dios está haciendo, cómo piensa Dios, qué teología lógica de Dios. Y entonces en lo mismo vamos a ver en los evangelios. Vamos primero a ver el autor, quién lo escribió, su método de investigación, Lucas, ¿verdad? La fecha cuando estaba escrita y de la autoridad de Hechos. Vemos que el autor, al igual de los evangelios, según Lucas, es el que escribió este libro. Lucas no era apóstol. Vemos que en los 4 evangelios 2 eran apóstoles y 2 no eran. Marcos no era apóstol. Lucas no era apóstol, pero estaba asociado con un apóstol. Marcos estaba asociado con Pedro, pero Lucas vemos en el libro de Hechos, habla que Lucas y Pablo andaban juntos por mucho tiempo, y por eso durante este tiempo es donde él investigó lo que sucedió durante el tiempo que Cristo estaba aquí. Lucas no fue discípulo. No fue discípulo, no. Por eso no fue, ¿sí? Y aquí vemos que al fin, mucho de la tradición cristiana uniformemente, no vemos discusión que Lucas no escribió este libro. Vemos que Lucas escribió, así como empezó Lucas 1, dice a Telofeo, donde él le dice, para ti te estoy escribiendo esto. Parece que durante este tiempo, este libro de Hechos, uno dice Hechos de los Apóstoles, debemos decir Hecho del Espíritu Santo, que vamos a ver, la mano del Espíritu Santo está
controlando todas las cosas que suceden y cómo suceden durante este tiempo en este libro. Las palabras que viene de él, porque aquí hay secciones de nosotros. Aparece nosotros aquí, por ejemplo, en Hechos 16, 10, dice, cuando tuvo la visión, enseguida recuamos ir a Macedonia, presididos por Dios, y nos había llamado para anunciar el Evangelio. ¿Quién está hablando? Él y Pablo están caminando juntos. Y esa misma cosa se puede ver en capítulo 20. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban entre ellos. Entonces él está hablando de él y Pablo, juntos. En estos momentos el escritor fue testigo presencial, porque él estaba ahí, por eso puede escribir. Y el ministerio de Pablo, a Traos y a Filipos. Vemos ahí por un proceso de deducción. Ya vemos que él estaba ahí por ciertos eventos que están escritos en Hechos, pero también vemos que deducción. Todos los asociados de Pablo, excepto Lucas, podían ser eliminados si Lucas fue el autor de las secciones de nosotros. Pensamos que si ahí dice que Lucas, él y Pablo están juntos, y por eso sabemos que Lucas escribió. Vemos que Lucas es doctor, porque aquí habla de los términos médicos. Aquí en Hechos 1:3, estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Ahí hablando que también, por ejemplo, cuando Lucas en los evangelios, él muchas veces habla de cosas como la sangre, dice que salió sangre y agua. Esos detalles él está usando. De un médico. Sí, de un médico. Por eso reconocemos que. Y también creo que hasta Pablo le habla y dice el doctor Lucas. Vemos que la carta es dedicado a Teófilo en similitud de estilo y vocabulario griego que como hizo en el libro de Lucas. Lucas es una figura secundaria. Vemos que no es apóstol, no es, pero parece que no tenía ¿cómo se llama? Un papel grande en todo esto. Era una persona que estaba ahí para servir con Pablo. Pablo lo nombró 3 veces en sus cartas, ahí en Colosenses. Dice aquí en versículo 4, capítulo 4, 14, Lucas, el médico amado, os envió saludos, y también Damas. Entonces ahí vemos donde Pablo reconoce, están juntos, y por eso vemos que coordina con lo que estaba escrito en Hechos. Ahora vemos su método de investigación, la declaración de Lucas sobre el método. Aquí vemos, se encuentra en la parte de inicio de lo que es el Evangelio, y aún también aquí nos da detalles en el libro de Hechos sobre que él investigó para estar seguro de las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Esa es su razón. Está orientado a relación y trato histórico. Trata de poner los detalles de personas, los nombres, quién es
el gobernador, todos estos detalles quiere decir que él investigó para poder escribir el libro de Lucas. También de Hechos. Vemos aquí algunas cosas que cuando le hicimos su método, él, por medio de lo que él vio, él escribió. También participación personal aquí en Hechos 16. Por la noche se mostró a Pablo y una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él está hablando con Pablo. Él le dijo, bueno, exactamente qué pasó y cómo pasó. El libro de Hechos hay dos secciones. Vemos aquí en estas dos secciones de nosotros. En Hechos 16:9, ahí habla de un evento donde Pablo y Lucas están juntos. Vemos también en Hechos 7, aquí vemos que Hechos 7, vemos que el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: escúchame, hermanos y padres de Dios. Esteban está dando su testimonio y explicando, y parece que para tener este nivel de detalles había una persona que estaba ahí o una persona que podía relatarle todos los detalles que dijo Esteban. Bueno, Esteban a lo mejor dijo mucho más, pero seleccionó ciertas cosas para demostrar que Esteban era una persona que conocía la historia judía desde el principio hasta donde estaban en ese tiempo y como Cristo era el fin. Aquí otros testigos oculares, también vemos que había otra gente y en la ciudad llenó de confusión. Participaron en el teatro, arrastrado consigo Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo y que eran de Macedonia. Quiere decir que ahí había otra gente. También podían decirle a Pablo, a Lucas: esto es lo que sucedió en esta ciudad, nosotros estábamos ahí. Vemos aquí en Lucas 1:3 dice: también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirlas ordenadamente, excelentísimo Telefio. Entonces quiere decir por investigación. A una gente por medio de lo que está escrito aquí en Hechos, en el libro de Hechos. Acuérdense que Pablo estaba arrestado. Él necesitaba presentar su caso en frente de el César. Y parte de ese defensa es poner los detalles. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaste a este punto donde estás enfrente de mí? Parece que a lo mejor Lucas estaba haciendo ese papel, el Hechos, para poder presentar en frente del César, para decir por qué Pablo no está culpable. Por eso que puedes librarlo bajo de la prisión de los romanos. Es alguna gente, yo viendo eso, yo pienso que eso es razonable, porque esto cuesta dinero. No era algo, gente dice, voy a escribir una carta. No, parece que todo esto cuesta dinero, y por eso parece este teléfono, parece que es el que
que pagó para todo, para el libro de Lucas y entonces también para el libro de los Hechos. Ok, entonces vemos la fecha, ¿verdad? Ok, todos consideran que de los Hechos estaban escritos mucho más después de los evangelios de los evangelios y del libro de Lucas. Parece que está viendo para atrás. Es lo que pensamos, ¿verdad? Porque lo que está escrito sucedió después de Pentecostes, entonces mucho de lo que está escrito, hablando de Pablo, los 3 viajes misioneros que él tuvo, entonces quiere decir que se escribió después de Cristo murió en AD 30, digo, y vemos que en materia de Pablo, cuando él murió, parece que antes de la destrucción de Jerusalén estaba destruido en AD 70. Entonces hay como 40 años desde el tiempo de Cristo que murió hasta cuando se destruye el templo. El libro de Hechos no menciona lo que es la destrucción y ninguno de los evangelios menciona. Por eso decimos, esas son cosas que están escritas muy probable antes de AD 70. En ese caso, por ejemplo, si pensamos que la razón es que si destruyeron el templo, entonces podrían decir, mira, así es como se cumple lo que Cristo dijo que iba a ser destruido. Cuando ves que tal alrededor de ellos iban a ver el gran ejército que se puedan salir de Jerusalén. Muchos cristianos salieron antes de porque cuando Roma vino había él no era general en ese momento, entró y ya estaba alrededor, ya estaba listo para destruir Jerusalén, pero lo que le pasó es que César murió. Entonces el general ese es el que iba a agarrar el lugar de César. Entonces él paró la guerra, salió, fue para Roma para recibir su trono, ¿verdad? Y entonces otro general se quedó y estaban esperando hasta que él diga, ok, entre. Y por eso en ese tiempo ellos podían salir, los cristianos, muchos de ellos salieron, los que creyeron, bueno, vamos a decir, los cristianos que eran sabios, leyeron y entendían lo que Dios, Jesucristo dijo, salieron. Tal como está escrito, pensamos que estaba escrito como el año 63 en Roma, durante la primera vez que está Pablo en la cárcel. Ahí no dice que está librado, por eso tampoco sucedió. Pensamos que cuando fue a Roma se quedó y lo dejaron libre por un rato, entonces fue a otro viaje. Y entonces, cuando la segunda vez que va a la cárcel es cuando el César lo mata, en 63 DC. Ahora, lo que se puede decir, la filosofía de lo que es el plan de Hechos. Al igual de Lucas, los Hechos se planifica con forma ordenada. Vemos que el motivo del plan de Hechos es en 2 secciones. Primero, el objetivo básico del plan y el desarrollo del plan. El objetivo básico, vamos a decir, ahí el libro de Hechos actúa como una transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de la iglesia. Vamos a ver que en Hechos las 2 dispensaciones están ocurriendo. Todavía está trabajando con los judíos bajo de la ley, vamos a decir, todavía ofreciendo lo que es el reino.
¿me entiendes? Los judíos todavía podían, ya después de de matar a Jesucristo, el Rey, los 11 discípulos, los apóstoles a los judíos todavía estaban anunciando el reino, todavía estaban ofreciendo el reino. Hasta Pablo lo menciona como algo que todavía se podía hacer. Pero en capítulo 2 de Hechos empieza la iglesia. Y entonces quiere decir, los dos están juntos por un rato, lo que está en la dispensación. Cuando hablo de dispensación es la idea que Dios trata con su gente. En este caso habían dos gentes, lo que es los judíos, todavía están trabajando con ellos, y el nuevo, vamos a decir, especies, que son los que son creyentes en la iglesia, que creen en Cristo, sean judíos o gentiles, ya son otra gente. Y esa distinción va a seguir para siempre, no va a haber en el tiempo hasta después de la tribulación, en el milenio, en el tiempo eterno, habla que va a haber judío, gentil creyente, judío creyente y la iglesia. Esos tres categorías van a seguir para siempre esa distinción. Vemos aquí que también la iglesia es una interrupción de los 49 años que hemos visto en Daniel. Aquí ponemos en Daniel 9, vamos a ir por un segundo. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas han sido dictadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De quién está hablando? Judíos. Es decir, estas semanas no tienen nada que ver con los judíos, con los gentiles. No es un trato con los judíos, es un trato con judíos nomás. Y para poner al fin a la tentación, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, y para sellar la visión de profecía y para ungir el lugar santísimo. Ungir el lugar santísimo es lo que sucede al fin de la tribulación, cuando empieza el nuevo reino. Cristo hace Jerusalén como la capital y pone el templo, es el lugar santísimo, que ya de ese momento nunca otra vez una nación, un imperio gentil va a entrar a destruirlo. ¿Okay? Pero y entonces la obra del Espíritu Santo es central en este libro. 60 veces se menciona el Espíritu Santo. Quiere decir, nos está diciendo que el Espíritu Santo está en cargo de todo lo que está sucediendo en el libro de Hechos. Okay. Entonces aquí Cristo nos menciona en la venida del Espíritu Santo en Hechos 1:2, dice: hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu había dado instrucción a los apóstoles que había escogido. Entonces capítulo, versículo 4, dice: y reuniéndose les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperan la promesa del Padre, lo cual les dijo: oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros serás bautizados con Espíritu dentro de pocos días. Entonces ahí Cristo está anunciando que el Espíritu Santo va a venir y va a cumplir con lo que prometió el Padre. Y sabemos que el Padre mandó el Espíritu Santo y también el Hijo mandó el Espíritu Santo. Okay. Vemos el desarrollo específico de este plan. Vemos que hay línea de la gran comisión.
pues Cristo le dice, ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que deben ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les ha enseñado. Vemos aquí, hay una línea de la aceptación. Por un tiempo hay gente que acepta. Vamos a ver, bastante gente viene y se reúnen y se hacen parte de la iglesia. Entonces, vemos la línea de Paulina, ya eso, vemos la segunda parte del libro de Hechos. Vemos de ese punto cuando Pablo entra, ya vemos más detalles nomás de él. Pedro y los más todavía se quedaron en Jerusalén. Y entonces la línea de rechazo judío es donde vamos a ver que todavía durante este tiempo ya los Pedro y los demás discípulos han dado el evangelio, pero todavía los liderazgos de lo que dice Israel rechazan. En la segunda que estaban ofreciendo la segunda vez, lo que es el reino. Cristo lo dio la primera vez, la segunda vez lo mismo. Estos mensajeros y estos mensajeros los matan, los golpean, así como Cristo dio una palabra. Dice que los primeramente invitó a la boda, ¿verdad? La invitación a la boda, y manda a algunos de sus siervos y les dice, bueno, ven, ya está todo preparado, vamos a tener la boda, los invito. Bueno, unos dicen, no, necesito ir a mi casa, necesito vender estas cosas y todos no tenemos tiempo. Entonces, la segunda vez manda y dice, diles que ya está todo preparado, ya mató el cerdo, bueno, no sé, es lo que estaba pensando de comer. No, pero está diciendo, ya está todo preparado, ven. Y esta vez lo golpean a los servicios y algunos los matan. Y entonces dice, ya no, estos no son dignos, invita a otros. Ir a la calle se busca cualquier persona. Y ahí es la invitación de los gentiles a nosotros. Que todos los que quieran entrar, vengan a la boda. Ya está todo listo. Entonces ahí vemos esas tres invitaciones. La primera, la segunda invitación es esta, durante el libro de Hechos. Ahí es donde está invitando la segunda vez. Y aquí es cuando sí lo matan. La primera vez no lo mataron. Los 11 discípulos salieron, se invitó a todos, ¿verdad? Pero no los mataron. La segunda vez sí, los matan. Entonces ahí vemos la línea de la Gran Comisión. Déjame ver, ok. No, creo que ya lo pasé. Ok, ¿no? Sí. La Gran Comisión dice, déjame, ¿qué dice? ¿No? Es que todo está aquí. Ok, aquí. Los discípulos sabían que el reino iba a estar establecido, pero Cristo no les dejó saber cuándo. Dijo que va a suceder, pero no sabían. Por eso ellos todavía, en su mente, acuérdense, antes en los evangelios, vemos los discípulos listos. Dice, bueno, ya aquí está el Mesías, va a empezar el reino, ¿verdad? Ellos tenían esa impresión. Y es lo que se les ha enseñado. Cuando el Mesías viene, va a echar afuera a los romanos y va a estabilizar el reino. Pero si uno ve en el Antiguo Testamento, los que estaban interpretando, ellos decían, hay dos Mesías, uno que viene, sufre y muere, y el otro Mesías viene y conquista. Pero el que sufría, pues no pusieron mucha atención a ese, diciendo, ese muere, pues para qué poner mucha importancia en él. Pero parece que ellos no entendían que el mismo Mesías iba a ser el que iba a morir y el que iba a venir también a estabilizar. La primera vez Cristo vino, Él vino como ser, Él vino a sufrir en la cruz. La segunda vez va a venir como conquistador, va a poner su ley, va
tumbar toda otra nación, cualquier otro imperio que está ahí, y por eso vemos eso. Pero vemos que mientras tanto Cristo introdujo un nuevo programa, envió al nuevo poder para que ellos sigan, ¿verdad? Vemos esta gran comisión, como vimos en Hechos, dice, pero recibiréis poder por cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me serás testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces ahí vemos ese plan. Noten aquí, en Jerusalén primero, ¿quiénes viven en Jerusalén? Los judíos. Y ahí se plantaron los 11 discípulos y también el otro que votaron y lo trataron de poner ahí, pero no creo que era realmente un apóstol. ¿Por qué? Nomás hay 12. Si uno ve en Apocalipsis, habla de 12 puertas de los 12 apóstoles. Y la única cosa, vemos que Pablo es el número 12. Pero aquí vemos que la gran comisión, los primeros 7 capítulos se refieren a la obra en Jerusalén. Todo está hablando de qué está sucediendo en el capital. En capítulo 8, la obra de Samaria. Eso es la siguiente, como digo, ir a Jerusalén, Samaria, entonces al fin es el mundo, ¿verdad? Y el resto del libro se ve que están saliendo a otros países, a otras naciones, en otros lugares. Ya no más en Jerusalén. Al fin de la línea de la gran comisión, vemos aquí, por ejemplo, en Romanos, capítulo Hechos 28, 14, dice, ahí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma, ¿verdad? Cuando los hermanos aquí habla de ya llegaron a los fines, porque acuérdense, Roma era la capital de todo lo que es el imperio romano, y de allí por la idioma de griego era poder ir a toda parte del mundo, y por lo que es la paz de Roma, porque estaban manteniendo la paz, aunque no eran justos en todas las cosas, pero sí, Dios, hay que reconocer, a veces pone un gobierno que no están perfectos, pero Él lo utiliza. Y vemos que ese era Roma. Roma, vamos a decir, existió por casi 1000 años. Vemos que Roma claramente vemos que al fin, cronológicamente, es lo que iban a cumplir. Y por eso se termina el libro de Hechos, porque ya se cumplió. Vemos que va a haber una línea de excepción, línea donde están aceptando, donde se acepta lo que es el mensaje. Empieza en capítulo 2, donde después de Pentecostés, ¿verdad? Había mucha gente que estaba ahí, se habló en lenguas, quiere decir en idiomas de estas naciones que estaban visitando, que muchos judíos no vivían en Jerusalén, vivían en otras partes. Por eso su idioma, que ellos conocían, no era, ¿cómo se llama? Hebreo, y hasta griego, a veces nomás sabían otras lenguas. Y ahí cuando dice que empezaron a hablar no nomás dicen que nosotros lo oímos en nuestra lengua y en nuestro idioma y nuestro dialecto. Dialectas es la palabra que se usa, quiere decir, así como ustedes saben que yo no soy de aquí, mi español es entendible, pero saben que como yo lo hablo y todo eso, pues ese no es de la siguiente casa aquí, viene de lejos. Entonces es lo mismo, ellos estaban oyendo a estos galileos hablando en su idioma claros, así como que si eran sus hermanos ahí.
¿verdad? Entonces eso, capítulo 13 habla, dice, y que estaban en el procónsulo, sugirió Pablo, hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y Saúl y deseaba oír la palabra de Dios. Entonces aquí era una persona que quería oír la palabra de Dios. Aquí varias veces en el libro de Apocalipsis, de Hechos, oímos estas mismas palabras. Querían oír, o se presentaba Pablo y les gustaba. Parece haber un intenso tiempo. Las buenas relaciones que los mensajeros evangélicos mantenían con las autoridades civiles. Estamos hablando de los gobernadores, ¿verdad? El versículo, por ejemplo, en Hechos 13:7, el procónsul, ¿verdad? Es lo que vimos, es muy inteligente, es el que le pidió que venga a hablar con él. El versículo, capítulo 16:35. Cuando se hizo el de día, los ministradores superiores enviaron a sus oficios diciendo, suelta a esos hombres. Y vemos ahí el que estaba ahí en la cárcel, tuvieron buena relación, hasta su familia vino a los pies de Cristo. Y aquí tengo varios otros que están ahí. Se concluye que el relato en Roma. Sabemos que cuando Pablo está en la cárcel, él habla a los soldados que están de guardia. Y dice al fin del día, muchos de los que estaban en el palacio y eran los que soldados, aceptaron a Cristo. Y por eso dice que muchos de ellos, cuando él, no me acuerdo cuál carta, habla y dice, muchos de aquí del palacio se han convertido y está dando buena noticia en Roma. Entonces seguimos con la línea de Paulina, donde vemos la razón. Era necesario estabilizar el carácter de Pablo, por eso se explica tanto, porque acuérdense, algunas cartas manda y para que ellos sepan quién es Pablo, de dónde vino, cómo vino a ser creyente. Bueno, todos esos detalles están ahí aquí en esta carta, porque muchos de ellos oyeron, no, Pablo, Saúl, que era Pablo, salió a matar a muchos de los cristianos, ponerlos en prisión y todo eso, y aquí les da detalles, cómo sucedió, y lo repite como 2 veces en esta carta, donde habla de Dios. Jesucristo lo tumbó de su caballo y entonces le dijo, bueno, ¿quién eres tú? Entonces, yo soy el Señor que me estás persiguiendo. Ahí Pablo se puso muy inteligente, y vamos a ver en las cartas de Pablo, la teoría de Pablo, pero aquí en Hechos es donde vemos el raíz, vamos a decir, los detalles de quién es Pablo y cómo Dios lo utilizó. Agarró una persona que era enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, y lo transformó al mayor apóstol de todos los demás. Vemos que Pablo recibió su autoridad directa, no era como que Pedro le dijo, bueno, tú eres muy bueno, te voy a poner la mano sobre ti, te voy a pasar ya se me acabó el tiempo. Ok, bueno, aquí vamos a terminar en esto. Pero quería, para que vean que él viene bien preparado. Vamos a decir, él fue en las mejores escuelas teológicas de lo que es los judíos. Dice que era mayor que los demás, sabía más que los demás y todo eso. Y Dios dijo, bueno, ya sabe la Biblia, pero no el significado de todo. Y entonces ya por eso lo agarra por un tiempo en Arabia y lo pone a estudiar su doctorado bajo de la enseñanza de Cristo mismo. Y por eso ya combina las dos cosas y por eso sale
el que anuncia y escribe más de todos los demás, y escribe más de mitad de todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, al fin vemos el último es el rechazo de los judíos. Rechazo pone bastantes detalles. El rechazo del rey, ahí por ejemplo aquí de Jesucristo como rey, en Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de severos y circuncidados de corazón y de oídos, resistes siempre el Espíritu Santo, como vieron vuestros padres, y así también hacéis vosotros. Entonces ahí vemos cuando este rechazo por los judíos líderes del reino, aunque está anunciado otra vez y todo eso, y esto se halla varias veces en el libro, capítulo 9, también 1-2, Saúl respondiendo todavía amenazando a la muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió la carta, y él le dio la carta para ir a poner muchos de estos a la cárcel. Pero el rechazo principal, el rechazo del cristianismo, sí, rechazaron el reino, pero también rechazaron mucho de estos, lo que le estaba ofreciendo, poder ser parte de la iglesia. Y Lucas lo menciona repetidamente aquí en 9:23, ya vimos ese. Aquí en 14:19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Negro, y habiendo perseguido a los multitud, apremiaron a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Entonces no nos estaban diciendo, no queremos oír, querían destruirlo completamente. Varias veces trataron de matar a Pablo y vemos que esto es el rechazo del Evangelio, que es como ser parte de la iglesia, y ellos rechazaron las dos cosas. Bueno, ahí vamos a parar y tomar un tiempo de reflexión.